Listo, profe. Creo que ya podemos iniciar. ¿Qué más, muchachos? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Bien, Neider, ¿cómo vamos? Vengan a quienes tenemos por acá. Adrián siempre se conecta. Aníbal, buena noche. Daniel, buena noche. Eduardo, Heiner también se conecta. Neider también, Oscar, Richard, ¿qué más, muchachos? Walter Gómez, William Rojas, ¿cómo vamos? Bien, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Nítidos para empezar la clase. Nítido. Listo. Excelente. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a ver algo que son los mecanismos de participación ciudadana. No sé cómo estén del tema. Por este lado. Y en la parte de competencia ciudadana, gran porcentaje es eso. Entonces resulta, muchachos, que el tema que nos compete el día de hoy es lo que más se pregunta, ¿por qué? Porque es que un ciudadano común y corriente ejerce efectivamente la ciudadanía a través de qué instrumentos o de qué mecanismos, pues de estos mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? Entonces, háganme un favor y en el chat me colocan los 7 mecanismos que son. Y vamos revisando. Entonces tenemos el voto, muy bien, Neider plebiscito, voto plebiscito, cabildo abierto, consulta popular, vamos 4, iniciativa popular legislativa, muy bien, referendo, Juan, revocatoria del mandato, muy bien, listo, muchachos. Entonces ahí los hemos nombrado y ya vamos a tipificar cada uno de esos. Resulta que hay un temita que a veces los estudiantes se confunden y una cosa son los mecanismos de participación ciudadana y otros son los mecanismos de protección de los derechos. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Una es para elegir y otra es para hacer respetar los... Exacto. Entonces digamos que una es para tomar decisiones, ¿cierto? Y otro es los mecanismos que tenemos para la protección de los derechos. Entonces les preguntan a ustedes, ¿cuál de los siguientes es un mecanismo de participación? Y yo no sé por qué colocan acción de tutela como mecanismo de participación ciudadana. La tutela no es un mecanismo de participación, la tutela lo que es un mecanismo de protección de los derechos. Entonces, está bien que tengamos la diferencia pues ahí clara. Entonces resulta, muchachos, que vamos a empezar por acá. Listo, y es que los mecanismos de participación ciudadana están consagrados en el artículo 103 de la Constitución, pero resulta que la Constitución lo único que hace con los mecanismos es enunciarnos. Nos dice, le proveemos al ciudadano 7 instrumentos para su participación ciudadana, pam, 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 pam. Pero entonces tomen nota que hay 2 leyes que establecen cuáles son los mecanismos, cómo funcionan, cómo deben ser convocados, cuáles son los límites de ellos. Y los mecanismos para eso son la ley 134 de 1994 y la ley 1757 del 2015. Esos son los 2 mecanismos, las 2 normatividades que regulan los mecanismos de participación ciudadana. Ley 134 de 1994 y posteriormente salió una actualización que es la 1757 del 2015, que es una norma, digamos, que se llama el ABC de los mecanismos, que es con gráficas, con cuadritos, pero en esencia, digamos, que es el mismo documento. Entonces, muchachos, resulta que los mecanismos surgen a través de que en el país podemos establecer que hay 2 tipos de democracia.
Hay una democracia que es de carácter representativa y hay una democracia en el país que es de carácter participativa. ¿Listo? Entonces volvemos acá. En Colombia, para que ustedes lo coloquen en su cuaderno, coloquen democracia. Primer tipo de democracia, segundo tipo de democracia. Primer tipo de democracia decimos que es una democracia representativa. ¿Listo? Y como su nombre lo indica, ¿qué significa eso? Que nosotros como ciudadanos vamos a votar por unos representantes o por unas personas que nos van a representar en las diferentes corporaciones públicas. Entonces votamos por un presidente para que nos represente a nivel ejecutivo, a nivel nacional. Votamos por un alcalde para que nos represente a nivel ejecutivo en el plano municipal. Votamos por senadores y representantes a la Cámara para que nos representen en términos legislativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de acuerdo a la teoría del Estado, la teoría del derecho, pues es muy poco viable que un país de 50 millones de personas, todo el mundo vote, todo el mundo participe en la conformación de una ley o en una decisión administrativa, y para eso digamos que se delega o se posteta el poder en unos representantes públicos. ¿Listo? Por eso es que también surgía mucho el término en los colegios de representante escolar. ¿Qué es el representante escolar? Como el nombre los dice y nos sirve como ejemplo válido acá, es un niño que va a representar los intereses de los compañeros frente a los docentes, el consejo académico, directivas, consejo de padres. Eso es la democracia representativa. ¿Hasta acá nos queda claro ese primer concepto de democracia? Necesito que señor. usted- Exacto. Entonces la democracia representativa es la que nos permite votar por unas personas que nos van a representar en las diferentes corporaciones públicas. ¿Listo? Y tenemos, muchachos, entonces una democracia participativa, que es la que coge fuerza con la Constitución del 91. Entonces llegan y nos dicen, listo, el ciudadano efectivamente puede votar por unas personas, también digamos que puede ser votado, puede ser elegido, pero necesitamos que ese ciudadano participe en más elementos, en más instancias de la toma de decisiones del país. Entonces, de ahí mismo, digamos que surge el nombre de mecanismos de participación ciudadana. Se le permite al ciudadano participar de forma directa en la toma de decisiones del país. Entonces, democracia representativa, votamos por unos funcionarios públicos. Democracia participativa, nosotros directamente a través de los mecanismos participamos en la toma de decisiones del país. ¿Estamos claros ahí? Señor. Listo. Entonces resulta, muchachos, que para esto los mecanismos de participación ciudadana van a ser importantes dos conceptos. El primer concepto se llama censo poblacional. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? ¿Qué es el La censo totalidad, poblacional? la totalidad Profe, del- pues, la la totalidad de los cantidad de habitantes a personas que nivel país, pueden. ¿no? Exacto. Entonces, el censo poblacional es la cantidad de mechudos que habitamos el territorio colombiano. De acuerdo acá a la diapositiva, esto es un dato sacado del DANE, ¿cuánta gente está en el censo poblacional del país? Ahí solamente es que le dan la cifra. 50 y qué, 51.049 personas. señor. 51.049.000 personas. millones. Exacto. Entonces, qué pena acá. Es tu mensaje. Listo. Entonces, muchachos, tenemos un total de 51.049.000 personas en el territorio colombiano. Y entonces, esa vaina del censo electoral, ¿qué es? Los que pueden Las participar del personas que voto. pueden votar. Votantes. Exacto. Entonces, es la gente que está habilitada para votar, ¿cierto? ¿Listo? Sí, señor. De los conceptos que abordamos en esta diapositiva, que fueron 4, ya nos quedaron claros. Democracia participativa, democracia representativa, censo poblacional y censo electoral. Ya sabemos qué es, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces háganme un favor y me enuncian acá en el chat
¿Cuáles son en qué artículo de la Constitución encontramos los mecanismos? Colóquenmelo ahí. ¿Y cuáles son las dos leyes que regulan los mecanismos de participación, por favor? A ver si hicimos la tarea de anotar. Efectivamente, Richard. Entonces tenemos que en los mecanismos de participación aparecen enunciados en el artículo 103 de la Constitución y que las leyes que lo regulan son la 134 del 94 y la 1757 del 2015. Excelente, ¿listo? Entonces vamos ya en materia a explicar lo que son los mecanismos, muchachos. Entonces resulta que tenemos 7 mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? El voto, el referendo, el plebiscito, la revocatoria, la acción legislativa, la consulta popular y el cabildo abierto. Y el objetivo de la clase del día de hoy es entenderlos a todos. Entonces vamos a ver, vamos a empezar por el voto. Ya resulta que nosotros votamos en todas las instancias, pero cuando nos colocan el voto como mecanismo de participación, en la 134 del 94, me están hablando a mí o nos están hablando a nosotros de lo que se llama el voto representativo. ¿Listo? Entonces la pregunta que hay para hablar del voto es ¿por quiénes nosotros votamos? Votamos por unos funcionarios de la rama ejecutiva. Ojo, no votamos por todos los miembros de la rama ejecutiva, sino que votamos por algunos. ¿Por quiénes vamos a votar a nivel nacional? ¿Quién es la cabeza administrativa del Ejecutivo? Presidente. Presidente, y nosotros como ciudadanos votamos por el presidente. No. Listo. Entonces recuerden lo que también hemos hablado en la prueba de personalidad. ¿Esta prueba está pensada como ciudadanos o como policías? Como ciudadanos. Listo. Excelente. Entonces, listo. Votamos por presidente. Votamos por gobernador. Votamos por asambleas departamentales. Pero resulta que eso de las asambleas departamentales, esa gente tiene un nombre en específico. ¿Cómo se llaman esos muchachos? Diputado. Representantes. Diputados. De la Diputado, asamblea departamental. diputado. Listo, votamos por un alcalde, por unos consejos o unos concejales y votamos por unos ediles. Entonces, muchachos, acá para hacer un recorderis rápido, ¿qué es eso de los diputados? ¿Qué hacen los diputados? ¿Para qué están dispuestos los diputados en las gobernaciones? Para Es como hacen la asamblea departamental. Los diputados hacen Aprueban parte de la proyectos. asamblea, ordenanzas. departamento. aprueban proyectos, planes de ordenanza, pero ¿cuál es el concepto de esa asamblea departamental? ¿Cuál es el concepto de los diputados? De los diputados y la asamblea departamental como tal es un ente que se diseñó en la Constitución del 91 para regular y hacer contrapeso de qué funcionario. El gobernador, muy bien. Entonces resulta que tenemos el presidente a nivel nacional, pero cada uno de los departamentos está dirigido administrativamente ¿por quién? Gobernador. Gobernador. Entonces el Gobernador. gobernador administra el presupuesto, ejecuta planes de gobierno, elige los gerentes de las empresas públicas, maneja un presupuesto, pero resulta que en la Constitución dijeron, no podemos dejar al gobernador hacer absolutamente lo que él desee, sino hay que colocarle un ente de control, un ente de revisión que se va a llamar ¿cómo? Asamblea Asamblea departamental. departamental. Y a nivel municipal, ¿cómo funcionaría la cosa? Tenemos aquí, tenemos muy Concejales. bien. Exacto, tenemos a los alcaldes como figura administrativa y ejecutiva y vamos a tener a los consejos municipales o a los concejales para que estén ¿qué? ¿Haciendo qué? Revisión. Regulando, controlando, ¿cierto? La función del alcalde. Muy bien, es para eso. Entonces era ese pequeño paréntesis. Resulta que nosotros también, muchachos, vamos a votar por unos representantes de la rama legislativa que son ¿quiénes? Los senadores y los representantes a la Cámara. ¿Listo?
hasta ahí es, digamos, que la fuerza de decisión que tiene un ciudadano para votar por alguien. Pregunta, ¿alguna vez han escuchado que un ciudadano vote por un juez, por un magistrado o por un fiscal? No, nunca. Exacto, nunca. Entonces resulta que efectivamente vamos a votar como ciudadanos por los miembros de la rama ejecutiva, algunos vamos a votar por los miembros de la rama legislativa y de la rama judicial y de los órganos de control, digamos que son unas entidades que no están atravesadas por, digamos, el voto popular. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Sí, señor. Listo. Sí, señor profe. Excelente. Entonces, acá nos dice la diapositiva, ¿quiénes no pueden votar? Primero que todo, por obvias razones, ¿quiénes no votan? Los privados de 18 años. Edad. Exacto. Entonces, los menores de 18 años, los menores de edad, no pueden votar. Los miembros de la fuerza pública, muchachos, que son 4 fuerzas, que son ¿cuáles? Ejército, Aérea, armada y armada, policía. aérea. Listo, muy bien. ¿Por qué creen que los miembros de la fuerza pública no pueden votar? Ahí estaría también el IMPEC, ¿no? No, el IMPEC no. ¿Cuáles son los miembros No, que no pueden? ¿Por qué no creen que esta gente pueda votar? Que ustedes mismos no pueden votar. Porque no Profe, cuentan porque con plata. sumando el pie de fuerza de las 4 fuerzas, valga la redundancia, se estaría superando el cierto porcentaje que puede acumular un candidato a la presidencia, entonces por ende nos prohibieron el voto a las fuerzas militares y la Policía Nacional. Listo, bien, Eduardo, buena comprensión. ¿Qué Por portar digamos las armas del Estado, ¿no es? Exacto, por portar las armas del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Y piénsenlo por el lado de la dictadura. Las dictaduras usualmente se apoyan, ¿cierto?, en la fuerza pública. Sí. Claro que sí, Como entonces golpes de digamos que Estado. efectivamente. Entonces, exacto, la fuerza pública tiene que distanciarse lo más posible de las decisiones políticas porque pues ustedes como tal defienden es el Estado, no los gobiernos de turno. Entonces, para ustedes una cosa es independiente de la otra. ¿Listo? No importa el presidente que esté al cargo, ustedes dan parte para esa persona y digamos que no, teóricamente no debe han visto en noticias que a las cárceles llevan tarjetones y efectivamente en las cárceles pueden votar cierto tipo de personas, las personas que están privadas de la libertad, pero que aún no han asumido una condena. Cuando la persona ya es condenada, ya es sentenciada, digamos que pierde sus derechos políticos. Entonces, menos. Este es nuestro primer mecanismo de participación. ¿Está claro? Sí, señor. A todos nos quedó clara ya esta diapositiva. Sí, señor. Exacto, nuestro señor guerrillero, ¿cierto? Qué pena acá, el caca, si de pronto acá, listo. Te resulta, muchachos, que les coloco eso pues para un ejemplo que ustedes votan por él o que la ciudadanía vota por él y que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Militares. Participación que, ¿cómo se titula ahí en la diapositiva? Revocatoria de mandato. La revocatoria del mandato. Y como su nombre lo dice, palabras más, palabras menos, ¿para qué sirve? Para revocar a un mandatario de su cargo, para revocar a un funcionario público administrativo de su cargo. Sin embargo, la norma
muchachos, nos dice que esto solo se aplica para donadores. ¿De cuántos departamentos 32. tenemos en Colombia? 32. O para los alcaldes municipales. ¿Cuántos municipios tenemos en Colombia? 1100. ¿La revocatoria le sirve también al presidente o aplica para el No, presidente? señor, no aplica. No, Exacto, muy bien. Es decir, nos sale una pregunta que nos diga a qué tipo de popularidad y en las redes sociales se movían presidente. Puede decir a esa persona. Las firmas le van a quedar perdidas. Que para el presidente no existe la revocatoria del mandato. Todos los demás mecanismos de participación ciudadana tienen unas condiciones, ¿listo? Necesitan ciertos pasos, cierto procedimiento para ser convocado. Ahora sí. Ya empezó a Te grabar. Ya, listo. Te resulta que yo como ciudadano común y corriente quiero revocar a la alcaldesa de Bogotá porque la verdad nunca me gustó. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue esperar un año de su gobierno. Segundo paso que tengo que hacer es inscribir la revocatoria ante la registraduría. Entonces, yo voy ante algún tipo de registraduría nacional civil y digo, mire, estoy interesado en revocar a la alcaldesa Claudia López. Ellos me van a decir, bueno, pero antes de revocarla, antes de, abrir la revocatoria, usted tiene que llenarme un formulario con firmas. ¿Para qué es el formulario con firmas? Porque es que el Estado no se va a poner a hacer una revocatoria solamente porque un ciudadano dice que quiere sacar a un funcionario del gobierno. Se necesita un número grande de personas significativo para poder, digamos, establecer eso. ¿Nos queda claro ese paso número 2? Exacto, entonces repito nuevamente, llego yo a la registraduría, me dan un formato de firmas y me dicen, mire, por favor, si usted quiere ser convocar. ¿Listo? Para recoger esas firmas. El comercio. Exacto, me voy para los centros comerciales. ¿Para dónde más me puedo ir? parques. Parqueaderos, parques. Parqueaderos, Plazas plazas públicas. públicas, universidades, estaciones de Transmilenio y empiezo, venga, quiere firmar acá por la revocatoria del mandato de la alcaldesa Claudia López y la gente va firmando. ¿Creen que debo llevar las 600.000 firmas o un poquitico más de las 600? Un poquito de Lo más. más. ¿Por qué más? Porque Para ahí Por las salen que quedan nulas. votaciones. Para que saque más rápido. Exacto, porque puede que una que otra salga nula, ¿cierto? Que nos firmó Barcinzo, que yo no sé qué, que algún muertico por ahí firmó, entonces toca llevar un poquitico más. Te resulta que la registraduría me dijo, listo, yo a usted le doy 6 meses para que recoja esas firmas y efectivamente fuimos, trajimos las firmas, 600.000 firmas y la registraduría me va a decir, yo ahorita tengo entre 3 y 6 meses para verificar
que cada una de esas firmas sea veraz, sea válida, sea legítima. Y si eso es así, ya pasamos al paso número 4. ¿Listo? Hasta el momento, paso 1, paso 2 y paso 3 nos quedó firme. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces el paso 4 ya es que la registraduría llegó y revisó, dijo, oiga, efectivamente hay 600.000 firmas. Le va a pasar un mensaje a un ente que se llama el Consejo Nacional Electoral, que es el que se encarga de decidir el tema de las elecciones, y dicen, listo, vamos a convocar unas nuevas elecciones, ahí sí que se van a llamar revocatoria del mandato, y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Bogotá si desean que efectivamente se revoque o no se revoque a la alcaldesa Claudia López. ¿Listo? Entonces aparece un tarjetón que dice la pregunta, ¿desea usted la revocatoria del mandato de la alcaldesa Claudia López? Marque sí o marque no. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Sí, señor. señor. ¿No? Señor. Obviamente que siempre una elección en la que gana la mitad más uno o el 50% más uno, pero acá me colocan una condición y me dicen, oiga, espere, necesito que por lo menos el 40% de la gente que votó por ella o que sea un número significativo el que votó por ella, salga a votar. ¿Listo? Y esto va a ser una constante en los mecanismos de participación. Les coloco un ejemplo. Nuevamente les dije, por Claudia López votaron 2 millones de personas. Resulta que salieron a votar 400.000 personas. 350.000 dijeron que sí que la revocaban, 50.000 personas dijeron que no. ¿La revocatoria es válida? No es válida. ¿Por qué no, No. Neider? Deberían de ir a votar 800.000 personas para que pueda ser válido Exacto. la Tuvo revocatoria. menos votos que lo que ella superó. Excelente. Entonces vamos a quedarnos con un término que pronto hemos escuchado en noticias que se llama el umbral. ¿Qué es lo que pasa? El umbral es una línea invisible de votación que tiene que superarse cierta condición para que la elección sea legítima. Cuando dicen, por ejemplo, es que el Partido Polo Democrático no pasó el umbral, fue que no alcanzó la cantidad de votos necesaria para eso. Y eso es lo mismo que nos pasa acá. Salieron a votar 400.000 personas. Todas dijeron que sí la revocaban. A pesar de eso, la revocatoria no se puede hacer, no es viable, se cayó. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el umbral o con el número suficiente de firmas dispuestas para eso. Paso 4, ¿nos quedó claro? Sí, profe. Señor profe. ¿No? Y por último, muchachos, pues lo dispuesto después de eso es llamar a nuevas elecciones. Entonces, cada partido o candidato por firma se presente, Bogotá pues vota por quién va a ser el nuevo alcalde. Entonces, muchachos, esto es lo pertinente a la revocatoria del mandato. Nos vamos a dar cuenta en cada uno de los mecanismos de participación ciudadana que digamos que en la teoría suenan muy bonitos, son muy estéticos, que esto sirve para esto, pero a la hora de la práctica son supremamente complicados de convocar y son supremamente Álvaro, me habilita porfa la... Eso. ¿En qué quedamos ahí? Antes les decía que en los distritos especiales es el presidente quien coloca a la persona que va a finalizar el mandato. ¿Estamos claros? Entonces ya abordamos 2 mecanismos de participación, el voto, la revocatoria del mandato, y ya hicimos la comparativa, la distinción entre lo que es revocatoria y destitución. ¿Avanzamos? ¿Preguntas, dudas? Profe, la profe. destitución es cuando de pronto comete un... Disculpe, ¿me puede repetir, por favor? Sí, sí, sí. Entonces la revocatoria es del pueblo. Listo, el pueblo llega y vota para revocar a una persona. La destitución no.
La destitución es una facultad administrativa de la Procuraduría. Entonces resulta que la Procuraduría como órgano de control tiene la capacidad de sancionar o destituir a funcionarios públicos como alcaldes o gobernadores. Entonces, por ejemplo, Petro, cuando fue en el 2012 alcalde de Bogotá, Petro no fue revocado por el pueblo, Petro que fue destituido parcialmente ¿por quién? Por un procurador de la fecha que en ese momento se llamaba Alejandro Ordóñez. Entonces es para que ustedes de pronto no se confundan y tengamos la claridad de eso. Destitución, facultad administrativa de la Procuraduría como órgano de control, revocatoria, sacar a un funcionario de su cargo a través del voto popular, a través de un mecanismo de participación que convoca al pueblo. También sería solamente para gobernador y alcalde. Para gobernadores, alcaldes y otros funcionarios. Sino pues que digamos que ya de eso no se trata en la clase. Menos el Digamos que presidente. exacto, el presidente no se puede, la Procuraduría no lo puede sacar. Entonces, ¿a quién se puede destituir? A ministros, superintendentes, directores de unidades administrativas. Entonces, quedémonos hasta ahí para no confundirnos. ¿Listo? Sí, Entonces señor. me dicen, listo. Entonces pasamos a nuestro tercer mecanismo de participación que se llama ¿cómo? Plebiscito. Plebiscito. ¿Listo? Entonces ya tenemos el voto, la revocatoria del mandato y ahora vamos a tener el plebiscito. Coloquen 2 puntos. La definición es muy sencilla. Es el único mecanismo convocado por el presidente. El plebiscito no puede ser convocado por el Congreso, no puede ser convocado por el pueblo. El plebiscito no puede ser convocado por una figura que es el presidente. ¿Con qué finalidad lo hace? Con el fin de consultar una decisión de carácter nacional. Entonces el plebiscito, por ejemplo, el presidente dice, el país está de acuerdo con el acuerdo de paz que se firmó en La Habana y Sí, señor. listo. Entonces resulta que el plebiscito es para que el presidente el presidente no puede indagar por extensión de mandatos presidenciales. Entonces, créanlas que ahorita con la cantidad de gente como está ahorita la situación del país, Petro va y dice, voy a sacar un plebiscito donde el mandato presidencial no sea de 4, sino que sea de 8 años. Como es la gente de bobita, ¿qué creen que pasa? Vota a Ponen favor. 12 años. Exacto, es capaz de que le colocan 12 años, votan a favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que se coloca una limitación ahí. Listo, presidente, usted puede hacer unas consultas, pero ojo, no puede nada respectivo con la extensión del mandato presidencial. Segunda limitación que le colocan en ese plebiscito. Presidente, usted no puede tocar ni reformar la Constitución a través de este tipo de consultas. Entonces llega el presidente Cacas y dice, el presidente asume facultades legislativas y judiciales. Grave, ¿cierto? Entonces no lo puede hacer. Y tercero, no puede cambiar las potestades del estado de excepción. Alguno ayúdeme con ese término de estado de excepción, que eso se los van a preguntar a ustedes clarito, clarito. Una guerra. Sí, pero ¿qué es? Eso es algo que ustedes tienen que saber de la Guerra rama exterior. ejecutiva. Sí, Ah, guerra pues exterior es un tendría motivo, Es cuando el unas leyes en presidente 90 toma, días. es cuando el pero la presidente definición toma, como tal. Me están dando las características y no la definición.
Puede ser una Atribuciones, licitación, atribuciones que tiene el propiedad privada. presidente. Atribuciones exacto. que tiene el Entonces, presidente en alguna situación especial. entonces, el estado de excepción es que en el país se presenta una emergencia y el presidente tiene que asumir unos poderes legislativos para sacar decretos de ley para atender la emergencia, como ustedes lo mencionan. Guerra exterior, entonces se presenta una guerra con Venezuela, el presidente tiene que sacar unos decretos para atender esa emergencia. Se presenta una pandemia, el presidente tiene que sacar unos decretos legislativos para atender la emergencia. Entonces, lo que nos están diciendo acá en la diapositiva o en la norma es que el presidente no puede cambiar las condiciones de esos estados de excepción, que si nos dicen 90 días, son 90 días, que si nos dicen por tales y tales motivos, son esos motivos. Porque, ¿qué creen que puede pasar si el presidente cambia la regulación sobre los estados de excepción? La dictadura. Pondría todo a su favor. Exactamente. Muy bien, claro, se puede extralimitar en sus funciones si llegara a una dictamen. Señor Aníbal, Está constitucionalmente bien hechecito. sí, señor, y eso tiene un término más técnico. Lo que usted acaba de decir, Aníbal, tiene un término más técnico, que empieza por E, sigue por una X, después por otra E, por una Q. Exequial. No, Excepción. Ezequiel es una muerte. Muerta de constitución. Exequible. Entonces, cuando una norma o cuando algún tipo de proceso cumple con la Constitución, se dice es exequible o cumple con el criterio de exequibilidad. Y cuando una normatividad no cumple con la Constitución, ¿cómo se llama? Inesequible. Inexequible. Listo. Entonces, lo que hace la Corte es decir, esa pregunta que el presidente le va a hacer a la ciudadanía es exequible, cumple con el criterio de la Constitución o con el criterio de exequibilidad. No exequio, espere tantico, un momentico. No exequias porque las exequias son de la muerte, listo. Como veo una camisita, cuatro por ahí, no aguanta. No. Acá silenciamos al compañero, pero eso. Entonces nos dice, ¿por qué son importantes los mecanismos de participación? Porque permiten que la ciudadanía haga parte de De la democracia. las decisiones que se toman en el país, no solamente votar por alguien, sino también poder participar de forma directa. ¿Qué diferencia hay entre democracia representativa y democracia participativa?
participativa y una democracia La representativa representativa. nos permite votar y la participativa a través de los mecanismos de participación ciudadana, nosotros participamos. Bien, excelente respuesta, Oscar. La democracia representativa nos permite votar por unos funcionarios públicos que nos van a representar en las diferentes corporaciones públicas. Nos permite tomar decisiones de forma directa. Listo, excelente. ¿Cuál es la diferencia entre el censo electoral y el censo poblacional? El censo electoral son las personas que pueden votar y el censo poblacional somos todos los colombianos. ¿Listo? ¿Me pueden dar los números? Por favor. 51 millones. Listo, espérenme, entonces. Censo poblacional, ¿cuánto? ¿50 y qué? ¿Cuántos mechudos? 51 millones, 49.000 personas. Muy bien. Listo, y censo electoral. 39 millones. Los condenados, Los condenados, la fuerza pública, menores de 18 los años. menores de 18 años. Y construyó. Las personas privadas de la libertad. Condenados menores de 18 años y fuerza pública. Mientras que la Institución administrativa, que es supervisada por la Procuraduría. muy bien, es una función administrativa de la Procuraduría. No abran, son las 10 de la noche. Listo. ¿Cuántas revocatorias han existido en el país? 2. Listo. Excelente. ¿Qué es el plebiscito? Es una pregunta o una consulta que realiza el presidente hacia el pueblo. Es una consulta que se le realiza al pueblo. El presidente. Exclusivamente, vamos a colocar ahí exclusivamente el presidente. ¿Cuál es el último plebiscito que se ha convocado? 2016, Por la paz, el de presidente 2016. Santos, por la paz. 2016, plebiscito por la paz. ¿Qué es el referendo? Permite hacer modificaciones a la medida- Constitución. Es el único mecanismo de mecanismo participación que puede modificar o modificar la Constitución política. le permite hacer modificaciones a la Constitución. ¿Qué tipos de referendos existen? Aprobatorio y derogatorio. Referendo aprobatorio y derogatorio. Listo.
¿Cómo se puede convocar el referendo? Desde la ciudadanía. Por ciudadanía y por congreso. La ciudadanía se va a la registraduría. Sí. Una falsa situación. Si es aprobada, si es exequible, pasaría a una votación y tiene que ganar superando el 25% del censo electoral, ganando el 50%. Excelente. Listo, Neider, clarísima. Los demás, ¿cómo nos sentimos, muchachos, con esos 4 mecanismos que estudiamos? Bien, bien. Excelente. Entonces hagámosle a ver, muchachos, si alcanzamos los otros 3. Listo. Voy a ser un poquitico más puntual con estos. Entonces vamos con el 5.º mecanismo de participación, que se llama iniciativa legislativa popular. Entonces, cuando la palabra legislativa aparece, pues estamos hablando de leyes. ¿Listo? Entonces ya sabemos, o lo que nosotros más o menos entendemos es que las leyes las hace el Congreso, pero este mecanismo en particular le da la capacidad a un ciudadano de poder proponer leyes. Y eso es lo que, digamos, nos está planteando el mecanismo. ¿Listo? Pero entonces resulta, muchachos, que esto va a estar con la misma condición de las firmas. No es que un ciudadano común y corriente se paró, me bañé yo el día de hoy, me voy al Congreso y tal, mando una propuesta legislativa, listo, una reforma a la salud y ya con eso entonces va y se me vota, no, sino que precisamente pues como van a pedir todo el tema de las firmas para poder, digamos, hacerlo representativo. El concepto de iniciativa legislativa popular nos queda claro. Repito, quienes hacen las leyes, señor, sí, quienes hacen las leyes de forma ordinaria, ¿quiénes son? El Legislativo. Congreso, ¿cierto? Entonces los que pueden presentar leyes son o los senadores o ¿quiénes más? Rápido. O la Cámara. O los representantes a la Cámara. Esos son los que pueden presentar leyes, ¿cierto? En el Congreso. Pero ¿qué pasa? Que la Constitución o los mecanismos de participación nos dotan de este poder. Entonces, no común y corriente va a poder, pero no es que el ciudadano llegó, se levantó, se bañó y llegó al Congreso, no, sino que previamente ha tenido que hacer unos pasos. ¿Listo? Entonces, el primer paso que nos colocan acá es el tema de las firmas. ¿Listo? ¿Qué necesito hacer? Ir ante la registraduría, Profe, decir, disculpe. señores Registraduría Nacional ¿Puede Civil, colocarla a las ayudas señor, a ay, qué para pena, visualizarla? no se está, sí. Pensé que se está viendo. Listo, ahora sí. Listo. Entonces, como nos dice la diapositiva, primer paso que se necesita hacer, voy a la registraduría y diga, venga, voy a hacer una ley para que se le disminuyan los impuestos a las motos. Listo, entonces la registraduría me dice, tráigame por favor estas firmas. ¿Cuánto es? El 5% efectivo del censo electoral. Entonces voy y consigo el 1.800.000 firmas, pam, 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 la recojo y tal. Segundo punto nos dice, la Corte Constitucional revisa la exequibilidad. Entonces la Corte dice, sí, efectivamente. Tercer paso, ya efectivamente digamos que ahí yo tengo el poder de un congresista y voy a ir frente al Congreso a debatir una ley que digamos que es la que yo estoy proponiendo. Entonces, señores congresistas, miren, propongo esta ley de disminución de los impuestos a las motos por esto y esto y esto. ¿Qué pasa con la iniciativa legislativa popular? Que el pueblo me puede decir, o el Congreso me puede decir en este momento, su propuesta está muy buena, la votamos a favor y efectivamente que digamos la ley sale adelante. O el Congreso me puede decir, no, esa ley no nos gusta, está mal planteada, no hay la rosca, votan negativamente y todo el esfuerzo que yo hice para la consecución de la iniciativa legislativa popular se me cae.
¿Sí me entendieron? ¿O no? No. ¿No? No, profe. Nada, Oscar, o desde qué pedazo. No, no lo entendí. Listo. Entonces, nuevamente volvemos acá. Vamos por partes. Las leyes del país, ¿quién las hace? El Congreso. El Congreso. ¿sí o Congreso. qué? Listo, muy bien. Entonces resulta que los mecanismos de participación, hay uno que se llama Iniciativa Legislativa Popular. Entonces, solamente los congresistas pueden hacer las leyes en el país, pero a través de este mecanismo, un ciudadano común y corriente podría también poder presentar una ley en el Congreso. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mecanismo, con la normatividad? Me dicen, no es que yo me pare común y corriente y vaya un día al Congreso y presente una propuesta de requisitos o ciertas condiciones. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Listo? ¿Qué condiciones me piden? Entonces me dicen, primero que todo, vaya por favor a la registraduría. Entonces yo voy a la registraduría. El registrador que me dice, por favor, usted no puede ir a presentarse al Congreso así como así. Trae condición, me colocan, vaya y consiga el 5% del censo electoral. Ya dijimos que el censo electoral son 39 millones y que el 5% era 1.800.000. Entonces tengo que ir yo a capturar 1.800.000 firmas. Las conseguí. La registraduría la revisó. Tengo yo mi proyecto de ley acá formadito, estructurado, lo tengo bien armadito. Tengo que presentarlo frente a la Corte Constitucional para que haga ¿qué? Lo apruebe. Y es exequible. Exequible o inexequible. Entonces la Constitución dijo, la Corte Constitucional llega y dice, ese proyecto está bueno, está sano, cumple con la Constitución. Entonces, señor ciudadano, ya ahora sí usted puede irse a presentar frente al Congreso y exponer su proyecto de ley, haciendo de cuenta más o menos que usted es un congresista común y corriente, un senador o un representante a la Cámara. Entonces llegué yo, presenté yo el proyecto de ley que se llama Disminuyan los impuestos a las motos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Congreso, como si yo fuera cualquier congresista ordinario, puede decirme muy bien su proyecto, muy bien, votamos a favor, o el Congreso puede decir no cumple con las características y votamos negativamente su proyecto. ¿Listo? Sí, sí. ¿Ya mejor? Sí, profe, mejor. Entonces, el resumen de esta iniciativa legislativa popular es que le da la capacidad a cualquier ciudadano de presentarse al Congreso y presentar un proyecto de ley. Esa es como la definición más precisa. Ya tenemos las condiciones, digamos, técnicas o lo que necesita para poderse presentar. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que efectivamente la gente puede votar que sí, el Congreso puede votar que sí o puede votar que no. Profe, y lo que cambia en la ordenanza con las asambleas y los consejos. Exacto, listo. Entonces, ¿qué es una ordenanza? ¿Y qué es un acuerdo? Para que nos quede claro. Las ordenanzas, efectivamente, digamos que son una especie de proyectos de ley o proyectos administrativos que se presentan ante la gobernación para poder ejecutar algo en el departamento. Entonces, queremos mejorar, digamos, la propuesta educativa en la gobernación de Cundinamarca. Eso es un acto de ordenanza. O sea Un que acuerdo, o sea que la ordenanza son proyectos que se deben son, pro- pasar hasta la asamblea. son proyectos de ley que digamos que no son a nivel nacional, porque esos son los proyectos de ley, pero son proyectos que se manejan a nivel departamental. Y los acuerdos son proyectos, pero que se presentan a nivel municipal, al consejo. Los acuerdos, sí, los acuerdos son los que se tramitan hasta el consejo. Exacto. Entonces, digámoslo así, leyes a nivel nacional, a nivel departamental, ¿cómo se llamarían? Acuerdos. No, Acuerdos, Ordenanzas. ordenanzas, ordenanzas. y a nivel municipal,
Acuerdos. 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 Listo. ¿Ya? Ah, ok. ¿Estamos bien ahí? Leyes, ordenanzas y acuerdos. Leyes, nivel nacional, ordenanzas, nivel departamental, acuerdos, nivel municipal. Listo. Listo. Pero lo que es la iniciativa legislativa popular, ¿nos queda clara la definición? Listo. Bien. 5 minutos más y ya acabamos. Vamos, muchachos, con el penúltimo mecanismo de participación que se llama la Consulta popular. consulta Popular. popular. Entonces, la consulta popular es un mecanismo, ¿listo?, que se utiliza, como su mismo nombre lo dice, para consultarle al pueblo una decisión de carácter nacional, departamental o municipal. ¿Listo? Sí, señor. ¿Para qué se usan, muchachos, si utilizamos un ejemplo? Vamos que un alcalde tiene, digamos, la población dividida. ¿Qué pasa? Genera lo que hace un alcalde, por ejemplo, llega y le plantea a un municipio una consulta popular y dice: ciudadanos, por favor, escojan ustedes. ¿Quieren que hagamos extracción de hidrocarburos en tales y tales municipios? Pam, pam, pam. Si la gente vota que sí, efectivamente el alcalde tiene el aval para hacer la explotación de los hidrocarburos y pues digamos que generarle cierto trabajo y riqueza al municipio. Si la gente dice que no, digamos que se entendería que no se puede hacer. Para eso son las consultas populares. ¿Por qué les coloco Eso es lo que se llama el plan de ordenamiento territorial. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Entonces llega, por ejemplo, la alcaldesa y establece en el barrio en el que yo vivo, que se llama Moelia, que dice: Moelia tiene que tener bares por esto y esto y esto. Y la ciudadanía o los ciudadanos o el pueblo, los vecinos de Moelia llegan y dicen: no, señor, no podemos, digamos, no estamos de acuerdo con ese plan de ordenamiento territorial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convocar un mecanismo de participación que se llama ¿cómo? Cabildo abierto. Cabildo abierto. Y ese mecanismo nos permite convocar a esta señora así de pelo cortico y venga por favor y se sienta con la ciudadanía y vamos a charlar pues de que los ciudadanos no estamos de acuerdo con ese plan de ordenamiento. ¿Listo? Sí, señor. Ahí está clara la idea. Los demás. Sí, profe. Es que es lo que pasa, que el mecanismo es bueno porque permite, digamos, confrontar a la ciudadanía con el alcalde, a la ciudadanía de pronto con el gerente de una empresa de servicios públicos, llámese agua, llámese luz, ¿listo? ¿Qué es lo que tiene de negativo este mecanismo? Que no condiciona. El ejemplo del plan de ordenamiento territorial. Exacto, entonces el plan de ordenamiento territorial, papá, pues entonces el cabildo abierto, lo que les decía, es un mecanismo positivo. ¿Por qué lado? Que permite, digamos, confrontar a la ciudadanía con el funcionario público. Entonces, alcaldesa, no estamos de acuerdo con ese plan de ordenamiento territorial que usted está planteando acá para el barrio. Señor gerente, la empresa de acueducto, no estamos de acuerdo o el servicio que se está presentando es muy malo. Digamos que el funcionario que se cita está en la obligación de asistir o si no, pues tiene una pena administrativa para eso. Eso es lo positivo del mecanismo. ¿Qué es lo negativo? Que el mecanismo solamente sirvió para acercar al funcionario público con la ciudadanía, pero no obliga al funcionario a hacer absolutamente nada con esas quejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La alcaldesa de pronto llega, escucha, toma nota, pam, 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 pero de ahí en adelante no puede hacer absolutamente más o no está obligada a hacer absolutamente nada más porque el cabildo abierto, digamos que es un mecanismo no vinculante, no obliga al funcionario a cumplir con las demandas de la ciudadanía. ¿Sí estamos claros ahí?
Sí, profe. Listo. Entonces, nuevamente, digamos, como todas las características técnicas que se necesitan, muchachos, en este momento no es el 5% del censo electoral de las firmas, sino que es el 0,5 o el 5 por mil de los habitantes de la localidad o del municipio o de la gobernación o del país. Eso es a grosso modo el cabildo abierto y los 7 mecanismos de participación ciudadana. Listo, muchachos, ¿qué tal les pareció la clase? Nos tocó correr un poquito porque es harto tema, pero ¿qué tal? Profe, excelente. Bien explicado. Bien, profe, excelente. ¿Sí les gustó la clase o no? Qué buena, profe. ¿Sí? Listo, porque la verdad después ya el propio no me paga si no les gustó la clase. Está tan Hágale. buena que mañana vuelvo y la veo. Ah, bueno, listo, está bien. Entonces, muchachos, listo. Sí, lo que les decía, esto es importante porque muchas preguntas van por este lado, que el 5%, que pa. Pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo con el tiempo. Entonces los dejo, hasta mañana, buena noche. Chao, Eso, chao. profe. Muchachos. Profe, gracias, lo mismo.